Es el momento de recibir ahora a la señora Teresita Mercedes Bencosme Comprés de Ureña. Muy buenas tardes a la señora Teresita Mercedes Bencosme Comprés de Ureña. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted 5 minutos de presentación libre para que usted pueda presentar al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no va a exceder los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, señora Vicepresidenta de la República, Presidenta en funciones de este Consejo Nacional de la Magistratura. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los miembros de este honorable Consejo. Como ya se ha mencionado, mi nombre es Teresita Mercedes Bencosme Comprés de Ureña. Provengo de una familia de Moca, de agricultores, de maestros, de profesores, como mi padre, por ejemplo, Darío Bencosme, quien fue de los primeros profesores de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago y quien fue también un gran servidor público. De mis estudios le puedo decir que estudié en el Colegio María Auxiliadora de Moca, hice la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santiago antes de ser pontificia. Me gradué en el año 1984. En el año 1985 fui designada agregada cultural en la Embajada Dominicana de la República Argentina, en Buenos Aires. Allá hice la primera maestría, que fue de Relaciones Internacionales. A mi llegada al país, entonces, en materia de trabajo, empecé a trabajar en la Asociación de Empresarios de la Zona Franca de La Vega durante 7 años. Ya en los 90 empecé entonces una carrera extendida en el área del derecho público y encargándome de consultorías jurídicas del Estado en diferentes instituciones. Empecé en el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación, luego también me encargué de esas oficinas en la Dirección General de Migración, en el Ministerio de Interior y Policía, también en el Ministerio de Educación, y también tuve el honor de ser directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Nos trae el día de hoy aquí el interés de representar a la mujer dominicana, sobre todo a tantas abogadas que hacen un trabajo excelente, de mucho reto y que representan una gran población de los profesionales de este país. Nuestra candidatura tiene algunos puntos que son los que quisiera que ustedes tengan en cuenta porque sabemos que van a entrevistar a 115 personas. Y nuestra candidatura, básicamente, quiero enfocar a decirles que estamos interesados en participar en el honorable Tribunal Constitucional, representando una forma novedosa, una visión diferente, en el sentido de que, si bien es cierto que hace falta jueces, que hacen falta abogados de derecho civil y de diferentes ramas, entendemos que no puede faltar personas, abogados que tengan que ver con el derecho público, como en nuestro caso. Habiéndome desempeñado durante 33 años, tanto en derecho público como en derecho privado. Nuestro interés es participar de los retos que tiene el Tribunal Constitucional. Los retos que sabemos que tiene el día de hoy son muchos. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa mucho seguir progresando en los derechos de la mujer y de la familia. Y nos interesa mucho participar de las discusiones que tienen que ver con retos que van a venir en un futuro no muy lejano, en la próxima década, sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que también ya hay proyectos que se están presentando para introducirla en la sentencia, en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Eso habría que discutirlo en su momento.
pero es algo que está y que de alguna manera es un gran reto, porque podría afectar algunos temas de las personas y de los derechos de las personas. Tenemos también el caso, por ejemplo, del Internet de las cosas, que también está afectando de alguna manera la privacidad de las personas. En nuestro caso dije que tenemos un perfil un poco diferente, un perfil interesante, porque también este trabajo, este paso por instituciones del Estado nos han permitido conocer a fondo lo que son las instituciones del Estado, no solamente donde yo he trabajado, sino también esa cotidianidad de trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado que tienen que ver con cómo es el flujo de los pagos, cómo es el flujo de las compras, cuáles son las dificultades de ejecución del mismo presupuesto nacional. De manera que esa nueva visión, esa visión diferente, que es lo que propongo, que esté a la disposición del Tribunal Constitucional. Y por todo esto, pues quiero participar de este Muy honorable. bien, muchas gracias. Ya Muchas se agotaron los 5 minutos de presentación. Gracias. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Bien, gracias. Le damos la palabra al senador Bautas Rojas. Adelante. Sí, gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señora Bencosme Comprés. Viendo en su presentación en el documento donde usted presenta su hoja de vida, me llamó la atención la presentación de la tesis, una de sus maestrías, Sí. que tiene que ver con el test de racionabilidad. A mí me gustaría, lo estuve viendo, me llamó la atención y me gustaría como que usted nos hablara, nos hiciera un resumen de qué usted quiso decir al referirse a este tema. Sí, muchísimas gracias, señor consejero. Le agradezco la oportunidad. La razonabilidad es al mismo tiempo un principio y también un método. La razonabilidad comenzó a identificarse y a exponerse desde el año 73 o 74, que fue cuando la Suprema Corte de Justicia comenzó a mencionar el asunto, en un caso en particular, que tenía que ver con la razonabilidad de una multa que se había impuesto. Y decía que los funcionarios públicos tenían que tener razonabilidad en la cantidad que implicaba esa multa porque tenía que guardar alguna relación con el tipo de delito o de ilícito que se había cometido, que no fuera una cosa exagerada. A partir de ahí, la razonabilidad ha tenido en el argot popular mucho que ver con la racionabilidad también, o sea, en los límites en el que fuera de ellos se considera irracional algo. Ahora bien, en el derecho, y sobre todo en el derecho constitucional, la razonabilidad tiene que ver directamente con la relación que hay entre una ley y la Constitución. Una ley es razonable, en principio, cuando es acorde con el espíritu de la Constitución. De hecho, en la Constitución también indica que las leyes deben ser razonables. Ese es uno de los límites que le pone al legislador. En nuestro trabajo dijimos y desarrollamos las diferentes situaciones en las que la razonabilidad es como test, o sea, como forma de determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley, o incluso de un reglamento, de algún documento que esté bajo estudio. En otras latitudes, la razonabilidad tiene que ver con la forma de medir, más que todo, de medir. Porque aquí para nosotros la razonabilidad tiene que ver con el estudio, como dije, de una ley que está supuestamente siendo analizada de si es inconstitucional o no. Entonces, hay diferentes pasos. El primer paso
lo que apunta es a conocer cuál es el objeto de la ley. El segundo paso, saber cuál es el medio para ejecutar esa ley. Y en tercer lugar, ver la relación entre la ley y lo que se persigue. En esa relación pueden resultar diferentes situaciones. Puede resultar, básicamente puede medirse hasta qué punto esa ley afecta a otros derechos, hasta qué punto esa ley interviene de una manera irracional con relación a otros fines, si se persigue, si es efectiva esa ley. Entonces, todo ese paso, todos esos elementos constituyen el test. Entonces, eso va a resultar algo. Incluso Alexis, que es un famoso constitucionalista alemán, desarrolló un método adicional, que es el de la ponderación, en el cual otorga numéricamente un valor a elementos como la necesidad de la ley y si realmente hace falta, o si también no se deberían buscar otros métodos para que esa ley llegue a ser efectiva. Me comentaba que en otras latitudes, como en Estados Unidos, existen lo que se llama los escrutinios. Los escrutinios no es más que lo mismo que hacemos nosotros con el sistema de razonabilidad, con el principio de razonabilidad o de ponderación, o de proporcionalidad, mejor dicho. Los escrutinios apuntan a determinar que si se va a analizar la inconstitucionalidad de una ley, ¿verdad? Entonces, si esa ley nueva o que está por salir o que salió, afecta un bien preponderante o principalísimo, se supone que es inconstitucional. Ahora, el Estado tiene que demostrar lo contrario y tiene que demostrar que aquello que se va a afectar con esa ley, que es primordialísima, si aquello que se va a afectar con esa ley también tiene una necesidad urgente de ser satisfecha. Entonces, la vara, vamos a decir, la vara con la que se mide ese escrutinio, entonces puede ser diferente, puede ser una vara muy alta o media o baja, dependiendo del tipo de derechos que se afecten con la propuesta de ley. Por ahora, quería comentarle también, gracias, con respecto a esto, que sí hicimos un estudio de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, porque nos llamó la atención que decíamos que nosotros nos llevamos del sistema integrado de razonabilidad que tienen el sistema colombiano. Ahora, el sistema colombiano de integrado comienza por hacer un escrutinio tipo norteamericano y determinar cuál va a ser la medida, como yo dije, la vara, qué tan alta va a ser para poder proceder al análisis de una nueva ley. Eso es lo primero que hace el Tribunal colombiano. Pero luego nosotros, aquí en República Dominicana, lo que vimos es que si bien es cierto que muchas veces se menciona eso, al final hacemos un ejercicio más bien de razonabilidad al estilo europeo, donde esa no es la primera parte que se toma en consideración cuando se va a hacer. Eso es un método totalmente válido, hacerlo o no hacerlo. Lo que yo sugería y lo que decíamos con la tesis es que si íbamos a utilizar el integrado, deberíamos empezar por determinar hasta qué punto vamos, o qué tan fuerte vamos a evaluar esa nueva ley, o si no. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la magistrada Germán, Procuradora General de la República. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Su padre fue mi profesor. Me alegro mucho. ¿Cuál ha Bueno, sido el no sabía. criterio del Tribunal Constitucional respecto al reintegro de empleados públicos desvinculados? Al reintegro como tal. Bueno, depende de dónde se reintegra. Depende de dónde se reintegra, porque si el Tribunal Constitucional ha determinado que hubo una falla, una afectación de los derechos fundamentales del empleado
o del que en principio sería un ex empleado, pues entonces habría que reintegrarlo, porque las sentencias del Tribunal Constitucional no son apelables, o sea, se deben cumplir efectivamente. El criterio en general es que se debe reponer. Lo que sucede muchas veces es que esa reposición no es tan fácil, las instituciones entienden que reponerlo afecta la situación interna de la propia entidad. Eso sucede, por ejemplo, o ha sucedido en algún momento en la Policía Nacional y en otras instituciones y organismos que se llevan de una regla muy fija, de que el que se va no vuelve, y de que entienden que el que vuelva entonces es un mal ejemplo para otras circunstancias. Pero en principio, en realidad es así, que una sentencia del Tribunal Constitucional debe ejecutarse, no importa la condición y cuál sea la idea de la institución a la que la persona tiene que regresar. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a la señora Teresita Mercedes Bencosme, Comprés de Ureña, por su Muchas participación. Mucha Muchas gracias suerte a todos. y feliz día. Muchas gracias.